Bueno, ahí estamos. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice el primer enunciado? Simple. Crear una matriz de 3x3 con número del 1 al 9. Mostrar por pantalla tal como aparece en la matriz. ¿Sí? Se supone que una matriz de 3x3 es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Y hay que mostrarlo 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Si no hay dudas ni Profe, consultas, ¿podría hacer uno como ejemplo? O te sea, que mue- no sea ese, otro a como ver, ejemplo. te muestro cómo tendría que quedar. ¿Sí? O sea, básicamente lo ponemos Bueno, acá. Y te digo, del 1 al 9. Así se tendría que ver. ¿Se ve? sí, sí, O sí. sea, hay que crear la matriz, hay que recorrer la matriz, hay que asignarle los valores a cada uno de los elementos y después va a haber que recorrer la matriz de nuevo y imprimir los valores por pantalla. ¿Se entiende? Sí. Va a ver, pongo acá los pasos. Uno, crear. No, no, mi hijo, ¿qué me hace? Póngame en comentario. Uno, crear la matriz. 3x3. 2, recorrer y cargar valores. 3, recorrer de nuevo y mostrar valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto se hace en 5 minutos. No, no más. Así que arranquen cuando quieran. Yo muteo el micrófono para no hacerles ruido, pero quedo prestándole atención al chat o el que quiera abrir el micrófono para hacer alguna consulta lo hace, ¿sí?
Bueno, ¿estamos? ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. Bueno, a Está ver, haciendo todavía el profe. ¿quién nos resolvió? ¿Nadie? ¿Nadie? Vamos, a ver, Lo bueno. estoy haciendo todavía. ¿Cómo estoy haciendo? Son 3 líneas de código, 4 líneas de código. Al toque tendría que haber salido esto. A ver, díctame cómo declaraste la matriz. Eh, o sea, no sé si está bien, sinceramente, Es la idea. pero Se te escucha todo cortado. yo puse, mm, puse int, ¿cómo se llama? No sé qué es. Pegaron el chat. Pega la línea de declaración de la matriz en el chat. A ver, eso hace trampa. Está bien inicializada esa matriz, pero es hacer trampa. Porque el punto 2 dice recorrer y cargar los valores. ¿Sí? Vos ahí estás creando la matriz ya inicializada con todos los valores. Claro. ¿Sí? O sea, Y- tengo que dejarlo que la computadora lo haga, digamos. exactamente. A ver, vos creaste una matriz de 3x3 correctamente, le pusiste los valores. El tema es que vos le pusiste los valores a mano, con lo cual no tuviste que recorrer la matriz. ¿Sí? Ah, claro, está mal. Entonces, O sea, igualmente no le o sea, hice funcionar, no sé si me funciona, ¿no? No, es- no lo puse para funcionar todavía. está bien como un método para crear e inicializar una matriz, pero por ejemplo, ¿por qué tenés un problema ahí? Si yo en lugar de pedirte una matriz de 3x3, te hubiera pedido una matriz de 270 por 148. Bueno, vuelto mona, No, olvídate, no hay forma. Si tenés que saber la cantidad de claro. valores que van ahí adentro, tenés que multiplicar 270 por 148, te va a dar 300.000 valores. Olvídate de crearla No, así, no hay imposible. forma, no hay forma. Entonces, el método que Claro, vamos a poner ahora te sirve para crear cualquier matriz de cualquier tamaño. ¿Sí? a ver, Donde lo primero que tenemos que hacer es, la primera parte está inicializada como declarada como la declaraste vos. ¿Sí? Pero a continuación, ¿qué hacemos? sí, Hay que pedirle la memoria. Entonces, de 3 por 3. ¿Sí? Acuérdense que nosotros para esto, sí, ¿qué es lo que le decíamos? Primero le decíamos, esto es una matriz de enteros que tiene 2 dimensiones. ¿Sí? Todavía no sabemos cuáles son, pero tiene una y tiene otra. ¿Sí? A continuación, ¿qué le decimos? Créame una matriz, créame enteros. ¿Cuántos? 3 en esta dimensión y 3 en la otra. ¿Sí? Esto también se podría sí, haber puesto un punto y coma acá y haber puesto esto. Ahí está diferenciada la declaración y la creación de la matriz. ¿Sí? ¿Se entiende? Como no tiene mucho sentido hacerlo en 2 pasos, nosotros vamos a hacer en uno. Ahí tenemos una matriz creada. ¿Sí? Pero esa matriz está vacía. O, lo que no es lo mismo, tiene cualquier basura dentro. ¿Sí? ¿Cómo tendría que hacer yo para recorrer filas y columnas de la matriz y ponerle los valores? Si yo ya sé cuál es el tamaño que tiene la matriz en una dimensión, ¿podría utilizar una estructura repetitiva? sí, me parece que sí. Perfecto. Y si sé cuál es el tamaño, ¿cuál debería usar? Int, vale, no sé. No, las repetitivas eran while, for, do while. Ah, Un claro, foro, de profe. eso. Sí, 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 Pero un for. un for. Perfecto. For.
¿Cómo empezaban los valores de las columnas en las matrices o en los vectores? ¿Se acuerdan cuál era el índice, el primer índice que había? El 0. El 0, perfecto. Entonces arrancamos con 0. ¿Sí? A continuación, tenemos que ir hasta dónde. Bueno, no se los pensaba dictar así, pero ya se los dictó el entorno. Acuérdense que había un método, una propiedad que se llamaba length, que me devolvía cuál era la longitud de esa matriz. ¿Sí? Perdón, esto no es así, esto no es columna, esto es fila. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese método? Ese length, ¿qué es lo que me va a devolver a mí? ¿Qué valor va a tomar? 3. 3. ¿Sí? Porque es la primera dimensión que tiene la matriz. Y para hacer un for, simplemente fila más. ¿Está? A ver, ¿qué va a hacer ese for? Va a recorrer todas las filas de la matriz. ¿Y qué valores van a tomar los índices? 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Una vez que estoy parado en una fila de la matriz, ¿qué tengo que hacer? Tendría que recorrer las columnas. ¿Sí? Sí. Que también arrancan en 0. ¿Y la columna hasta qué valor va a ir? Le voy a decir que tome la primera fila y me diga cuántas columnas tiene. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase de matrices. ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, una vez que estoy adentro de ese for, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargar los valores en la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Matriz, fila, columna. Eso me va a dar cada uno de los elementos de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pregunto. ¿Qué valor tengo que colocar ahí? Cuando empiezo a ejecutar el programa, en la fila 0 y la columna 0. El 1. Miren la matricita que yo puse abajo. ¿Cuál sería el valor que tendría que ir? El 1. El 1. ¿Sí? Entonces, en la fila 0, vamos a poner un comentario acá abajo para que vayamos haciendo algún cálculo. En la fila 0 y la columna, fila 0, columna 0, va 1. ¿Sí? Pregunto, en la fila 0 y la columna 2, ¿qué valor tiene que ir? Pongámosle la fila 0, la columna 1. Ahí, ese. En la fila 0, perdón, fila 0, columna 1, ¿qué valor va? 2. 2. En la fila 0, columna 2, ¿qué valor va? El 3. El 3. 3. Pero fíjense una cosa. Ahí estamos viendo algún patrón, ¿no es cierto? El valor que va es igual a la suma de la fila y la columna más 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Hagamos un experimento. Vámonos hasta el ultimísimo valor. Este. ¿Qué fila y columna sería? 2, 2. Sería la 2, 2. Vamos a ver si se cumple. Para la 2, 2. ¿Qué valor va? El 9. El 9. ¿Sí? Caramba, no se cumple. No.
No se cumple. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos para poner un 9 ahí? Tenemos varias formas. ¿Sí? Pregunto. Si yo coloco acá arriba un entero que diga valor y le pongo un valor 1. ¿Sí? Y acá pongo simplemente valor. Así lugar. ¿Perdón? No, perdón, profe, no era pregunta. Ah, era otra cosa. Sí, sí, no. ¿Qué valor voy a colocar ahí en 0, 0? El 1. El 1. Y después que dé una vuelta y esto valga 0, 1, ¿qué valor voy a colocar? El 1 también. El 1 de nuevo. Caramba, entonces tengo un problema. ¿Cómo incremento este valor? Porque está bien que el primer valor sea 1. Eh, Lo que no está bien es que siga siendo 1. que se sume. En la siguiente fila le ponemos que valor se sume. Puede ser que se sume, pero teníamos un operador que decía que se podía utilizar el valor y después incrementarlo. ¿Se acuerdan? Valor más. Exactamente. Si yo uso valor más, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el 1 y después lo voy a incrementar a 2. Cuando lo vuelva a llegar acá, voy a utilizar el 2 y lo voy a incrementar a 3. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? Más o menos, puedes repetir. ¿Cuánto vale valor cuando yo llego acá? Estamos en la primera iteración, digamos, ¿sí? O sea, Vale 1. fila vale 0 y columna vale 0. Estamos parados acá, ¿sí? Bien, valor vale 1 porque es el valor que yo le puse cuando arranqué antes de empezar a recorrer toda la matriz. Cuando yo utilizo esta línea, le cargo el valor, ¿sí? O sea que estoy poniendo 1 en 0, 0. Sí. ¿Estamos ahí? Perfecto. Pero ¿qué es lo que le hace el más? Lo aumenta. Lo O sea, aumenta, te pero indica uno más. 1 más, perfecto. Pero el 1 más lo hace antes o después de utilizar el valor. Después. En este caso lo hace después. Entonces, primero le asigna un 1 y después lo incrementa. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando yo vuelva a entrar al ciclo, ¿cuánto va a valer valor? Eh, o sea, ¿cómo cuando vuelve a entrar? A ver, yo acá ejecuto esta línea una vez. Después que ejecuto esta línea, llego acá. Después que llego acá, vuelvo a valor el for. Sí. ¿Sí? O sea que ahora columna va a valer 1. Acabo de dar una vuelta completa al ciclo de adentro. ¿Ah? Y Después que tendría que vale, valer uno más. ¿O después que no? vale, O después que valor vale siempre esto. uno. No, porque yo lo estoy incrementando. Entonces, cuando vuelva a entrar, ¿cuánto va a valer valor? Dos. 2. Pero después de usar el 2, ¿qué hago? Se incrementa tres, ¿o Lo no? incremento de nuevo. Entonces, la próxima vez que vuelva a entrar acá, valor va a valer 3. Tres. ¿Sí? Cuando yo termino este ciclo, vuelvo a este ciclo. ¿Sí? Sí. Que valía 0. Ahora va a valer 1. Perfecto. Después que esto vale 1, ¿qué hago? Entro de nuevo acá. ¿Sí? Cuando entre acá, ¿cuánto va a valer valor? El último valor fue 3 y lo incrementé. Ahora va a valer 4. ¿Me explico? No, se Sí, profe. perdieron. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, yo nunca le asigno ningún valor a, valga la redundancia, a valor. La única vez que le puse un valor fijo fue acá arriba. Después simplemente le sumo 1. Le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1. Con lo cual, ¿cuánto va a valer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que yo decida que termine. ¿Sí? Entonces medio como que solucionamos el problema de poder asignarle los valores. ¿Se entiende el planteo que hice? Sí, profe. Si yo tuviera que imprimir ahora los valores, ¿sí? Convengamos que esto se recorre de la misma manera, ¿no?
¿Sí? Fila y columna. Solamente que acá en lugar de asignar un valor, ¿qué voy a tener que hacer? System.out.println. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir matriz. ¿En qué valor? En fila y en columna. ¿Sí? Estoy imprimiendo el valor que saqué de ahí. ¿Sí? ¿No? Después que imprimo la primera fila, ¿qué es lo que hago? Tengo que imprimir una fila en blanco, un enter para empezar de nuevo en la fila de abajo. ¿Sí? Vamos a ver qué hace esto. A ver si le gusta o no le gusta. No le gustó, me parece. O sea, los valores están, pero como que no los mostró como yo quería. Ah, ya sé por qué Por no. el print, ln. El print está mal, esto no es un print de ln, esto es un print. El de abajo es un print de ln. Ahí está, a ver. Ay, me gustó. Ay, me gustó. ¿Sí? Y si le vamos a hacer un chiche, le vamos a poner que además de esto, imprima un barrate. Ahí está, bonito. Barrate es un tab, o sea, son 4 caracteres. Es un espacio en blanco de 4 caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, es importante que entendamos esto, porque si no, el resto de las cosas que tenemos que hacer para el trabajo práctico no se va a entender. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy recorriendo la misma matriz que cargué recién y estoy imprimiendo cada uno de los valores en fila y en columna. ¿Sí? Empiezo con este ciclo, imprimo el 1, después imprimo el 2, después imprimo el 3 y después me voy al ciclo de arriba. Cuando me voy al ciclo de arriba, cambio de fila. Paso de la fila 0 a la fila 1. Columna 0, columna 1, columna 2. Después de la fila 1, me voy a la fila 2. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe, disculpe. Sí. Entendí lo que hizo, pero me quedé colgada cuando dijo que fila 2, columna 2 no daba 9. No daba 9 haciendo las cuentas. A ver. No, si nosotros tuviéramos que utilizar solamente los índices de fila y columna, tendríamos que encontrar la fórmula matemática que me indica cuál es el valor que va ahí. ¿Sí? Si quieren, la pensamos un poquito, ¿sí? Porque es simple de calcular. ¿Sí? Hay una fórmula matemática que cuando yo te digo la fila y la columna, se puede calcular qué valor corresponde a ese lugar. ¿Sí? Nosotros en lugar de calcularlo, simplemente pusimos un contador en 1 al principio y cargamos el valor, de ahí hasta el final. ¿Sí? Pero si quieren lo planteamos de la otra forma. A ver, ¿cuánto vale X? Siendo X el valor que tendría que ir en la celda. ¿Sí? Pensemos un poquito. ¿Cuánto tiene que valer la celda en 0, 0? 0, 0 es este. 1, sí. ¿Sí? O sea, podríamos decir que en la primera celda es 0 más 0 más 1. Es una opción. No sé si está bien y si sirve para todos los casos, pero para la primera anda bien. Sí. ¿Sí? O sea que yo podría decir acá que esto es fila más columna más 1. ¿Está? Sí. Bien. Para ese valor funciona. Vamos a buscar el 4. Vamos a ver si funciona para el 4. Para el 4, yo tendría que tener X sería igual a fila, la fila sería 1, 1, más la columna 0, 0. Sí. más 1. Ahí no funciona. Ah, Eso me, claro. eso me da 2. Eso me Claro. da 2. ¿Sí? Pero si yo pienso un poquito, vemos que esto puede ser 3. 3 más 1 es igual a 4. 4, ¿Sí? sí. ¿Y 3 qué sería? La fila es 1.
si yo hago fila por 3 más columna más 1, a ver si da. La fila es 1, por 3, 3. La columna es 0, 3 más 0, 3. Más 1, 4. Caramba. Para el segundo, así sí da. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Veamos si esto funciona para el primero. ¿Sí? Ujú. Fila 0, por 3, 0. 0, Más 1, 1. 1. O sea que también funciona para el primero. Sí. ¿Sí? Vamos a ver si funciona para el tercero. ¿El tercero cuál sería? 7. Nos tiene que dar 7. ¿Sí? Vamos a ver. 3 3. más 0 más 1. Me da 4. Ahí no funciona. Funciona. Pero caramba, si yo pongo acá 6, me da 7. Sí. ¿Sí? Fila por 2. No, fila por 3. La fila valía 2. ¿Sí? En este caso. Sí. 2 por 3 es 6. La Sí. columna es 0. Y Más 1. tengo 1. Con lo cual, tiene pinta de que esto funciona. A ver, probemos con cualquier otro valor. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Probemos con el 5. A ver si esta fórmula para el 5 me da. Veamos cuánto tendría que ser. ¿El 5 dónde está? En la fila 1. Sí. ¿Sí? Perfecto. X igual a fila 1 por 3. Más, ¿en qué columna está? En la 1. La 1. Más 1. ¿Sí? Fila por 3 me da 3. Más 1, 4. Más 1, 5. Caramba, para el 5 funciona. Veamos el 9. ¿Sí? Veamos a ver si funciona para este. A ver, ¿qué tenemos ahí? La fila sería la 2. 2 Sí. por 3. Sí. Más la columna, ¿cuál sería? La 2. ¿Sí? Sí. Sí. Más 1. Solo. Esto es igual, 2 por 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. O sea, Sí. está bien el valor. Sí. ¿Sí? Lo cual me lleva a pensar que esta fórmula me da el valor de cualquier celda conociendo la fila y la columna. Ujú. ¿Sí? Sí. Hagamos la siguiente prueba. Fíjate que yo puedo sacar esto como lo estaba calculando antes. Antes le estaba asignando un valor correlativo de ahí en adelante. Sí. Vamos a ver si cambiamos esto. ¿Qué tendría que poner yo ahora acá? Fila por 3 más columna más 1. Fíjate que es prácticamente el mismo código que escribimos acá haciendo pruebas. Sí. ¿Sí? Si esto funciona bien, cuando yo lo corra, me tendría que aparecer la misma matriz. Sí. ¿Sí? A ver. Sí. Caramba. O sea que ahora no necesito un contador. Yo ahora puedo saber cuál es el valor que, que cae dentro de la matriz en cualquier celda. ¿Sí? Ajá. Sí. Pregunto, ¿qué pasará si yo ahora transformo la matriz en una matriz de 5 por 5? ¿Sí? La Ujú. hice más grande, le agregué 2 valores. ¿Qué va a pasar? Quizás no funcione. Ah. ¿Por qué no funciona? Ujú. Fíjense, la primera fila la puso bien, la Sí. segunda ya no, y ya después se entró a correr. Sí. 5 por 5 me da 25, fíjense, esa matriz llegó hasta el número 17. Sí. ¿Alguien tiene alguna pista por qué esto puede no funcionar?
porque ahí es como que lo estamos limitando para 3 filas y 3 columnas con ese planteo que hicimos. Exactamente. Fíjense que yo siempre estoy utilizando length para saber cuál es el tamaño máximo. Sin embargo, acá en este cálculo le puse 3. Le puse 3 de prepo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Funciona para la primera fila, porque la primera fila es 0, pero después arranca mal. ¿Por qué? Porque arranca como si estuviera en 3 y no está en Claro. 3. El próximo valor es el 6. ¿Sí? ¿Qué valor, cómo creen ustedes que tendría que modificar este 3 para que me funcione para cualquier tamaño de matriz? ¿Qué es este 3? El length. Exacto, fíjense que este 3 que yo puse en la fórmula es la cantidad de columnas que tiene la matriz. ¿Sí? Porque yo básicamente voy a contar hasta ahí, hasta el final, o sea, hasta la última columna. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo un length de 5, pero tengo un 3 escrito ahí directamente fijo en el código. Si yo pongo que voy a utilizar matriz.length, esto se va a adecuar al tamaño que yo tenga. Fíjense, ahí me gustó. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le digo Debería funcionar. funciona perfecto? Sí. ¿Sí? Ujú. Pero yo cometí un error deliberado, perdón, esto no es 100, ahí. ¿Sí? Fíjense, ahora para 10 funciona exactamente igual. Sí. ¿Cuál es mi problema acá? 10 por 5. ¿Qué pasó? Mm. ¿Sería solo para cuadradas? ¿Para matrices cuadradas? Sí, pero en realidad el problema no es que se haría solo para matrices cuadradas, sino que como yo estoy tratando de calcular las columnas, la cantidad de columnas que tiene, matriz.length no me da las columnas, matriz.length me da las filas. Entonces, ¿cómo calculo yo las columnas? Preguntándole cuál es el length de la fila 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice ahí? ¿Por qué estaba mal? Funcionaba para Pero matrices solo... cuadradas simplemente porque las filas de la columna eran el mismo valor. Pero cuando la matriz no es cuadrada, tengo que pedirle la cantidad de columnas, no la cantidad de filas. Y si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto en clase con respecto al length, cuando yo tengo una matriz de 2 dimensiones, el length de la matriz es la cantidad de filas y el length del elemento 0 de la matriz es la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces yo le estaba preguntando recién cuántas filas tenías y estoy asumiendo que tiene la misma cantidad de columnas. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Funcionó? Ahí funcionó bien. ¿Por qué? Porque como yo tengo que empezar a contar y a tener en cuenta las columnas, ahora que ya sé cuál es el valor real de la columna, que es 5 y no 10, puedo hacer bien el cálculo y mi fórmula sigue funcionando. O sea, no era fila por 3 o fila por length, es fila por la cantidad de columnas. Sean las que sean. Fíjense lo que va a pasar acá si yo pongo 20 por 3. ¿Se ve? O sea que nosotros ahí recién podríamos decir que tenemos la fórmula para calcular cualquier valor de cualquier matriz, de cualquier tamaño, sin necesidad de que sea cuadrada. ¿Sí? Si lo hacemos al revés, ¿qué va a pasar?
¿Lo ven? También se acomodó. Sí. Vamos a hacer más chiquito para que sea más fácil de ver. ¿Se entiende? O sea, ahí lo que hicimos fue especificar mediante una fórmula que la fuimos elaborando cuál es el valor que existe en cualquier posición de la matriz. Yo les hago una pregunta. Si yo quisiera saber cuál es el valor que está en la columna, a ver, acá abajo lo vamos a anotar. Fila igual a 25.254. Columna igual a 1.278. ¿Sí? Es una matriz grande. Pregunta. ¿Necesito crear esa matriz? A ver, pensemos un poquito. Tengo una matriz de 26.000 filas por 1.500 columnas. ¿Está? Y de esa matriz yo necesito saber cuál es el valor que corresponde a esta ubicación. Pregunto. ¿Necesito crear una matriz de 26.000 elementos por 1.500 para saber qué elemento va en esa posición? No, ¿Por qué? lo puedes multiplicar y te Porque da. tengo la fórmula para calcularlo. No necesito crear una matriz entera si yo conozco la fórmula que me devuelve el elemento de cada una de las posiciones. ¿Sí? Yo directamente podría aplicar la fórmula, ¿sí? Y decir, a ver, es la fila 25.254 por 1.500. A ver, hagamos la prueba. ¿Cómo sería? Fila por cantidad de columnas más columna más 1. ¿Sí? Fíjense que es la misma fórmula que habíamos definido recién. La fila por la cantidad de columnas total más la columna que quiero saber más 1. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría en este caso? A ver, vamos a ver si tenemos una calculadora a mano. La calculadora a mano me dice que tengo la fila 2.500, no, 25.254 por ¿cuántas columnas tiene la matriz? 1.500 más la columna que yo quiero saber, 1.278 más 1. Ese es el valor que va en ese elemento. ¿Se entiende? 37.882.279. Pero no hizo falta que yo cargue una matriz con 37 millones de elementos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bueno, se tildaron, les dije que se tomaron un cafecito y no se tomaron ningún cafecito, vinieron con el mismo sueño que tenían antes. Sí, profe, sí se entendió. Sí. Bueno, a ver, vamos a plantear otro ejercicio. Yo voy a escribir acá un método para crear valores aleatorios, que voy a esperar que ustedes directamente lo copien. Y de paso vamos a hacer un ejercicio de métodos para ver cómo los usan.
Este método lo que va a hacer es recibe un número entero mínimo y un número entero máximo y genera un valor aleatorio, un valor al azar entre esos dos números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es que van a crear una matriz. Vamos a ver acá abajo el enunciado. Crear una matriz de 5 por n, pidiendo n al usuario, inicializar y mostrar con números. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí Profe, o no? ¿puede volver a subir? A ver, dame un Em, segundito. Voy a borrar gracias. esto para no hacerles ruido. ¿Hasta dónde? Decime hasta dónde necesitas ver. Ahí está bien. Gracias. Yo después les voy a pasar el proyecto, ¿no? Profe, hay que poner todo lo de rito. Se cortó todo, no te escuché. Digo, si hay que poner, o sea, hay que escribir eso de return y todo eso. ¿Este método? Sí. Sí, lo tenés que tener porque si no, no lo vas a poder usar. Ah, Se los copio en el chat para que no tengan que estar copiándolo línea a línea. con razón no Gracias. funcionaba. Ahí está en el Gracias. chat. Claro, claro, ahí está en el chat. Pero fíjense la particularidad de esto, ¿sí? La matriz que les pido que creen tiene que tener 5 filas y una cantidad de columnas que se la tienen que pedir al usuario, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos visto de el scan, ¿sí? Para, para la carga del escáner, para la carga de los valores, ¿sí? A ver, se los escribo acá como para que tengan una ayuda a memoria y lo vean. Dos consideraciones. Acuérdense de que tienen que hacer import Java Util Scanner y a continuación crear el escáner para pedirle al usuario la cantidad de columnas. ¿Sí? Y hasta ahí nomás les explico. Con eso ya teóricamente tendrían que poder hacer el ejercicio. ¿Sí? 5 filas por n columnas, las cargan, cada uno de los valores lo cargan con un número aleatorio y después muestran la matriz. ¿Sí? Nos tomamos 10 minutitos para que lo hagan. Profe, ¿puedes subir? Así veo porque Ah, como que quieren, todavía no me... No, quieren es que copiar el todavía... recorrido. Quieren copiar el recorrido. No, es que todavía me sigue dando como que lo hice mal tal cosa, entonces quería ver en qué puse mal. Bueno, a ver, fíjense, después que cargan los valores, la matriz se declara así de esta forma, solamente que no va a ir 3 y 6. Uno de estos dos valores va a ser el que ingresó el usuario, en lugar de ser un valor fijo. ¿Sí? Sí. Si quieren, se los dejo ahí para que lo tomen de referencia. ¿Sí? ¿Me muteo o hay consultas? Por ahora no. Bueno, me muteo, pero no me voy. Así que cualquier cosa, abran el micrófono y me pregunten.
¿Puedes repetir el ejercicio? ¿Cómo? No escuché bien. Sí, puedes repetir el ejercicio. A ver, acá arriba estaba. No, más abajo. Acá tenés, este es el enunciado. Gracias, profe. Bueno, de nada.
Profe, yo lo hice, pero hay algo que salió mal. Porque mi matriz no hice números. Dice 0T barra 0T. No sé. Qué raro. A ver. Yo habré ¿Usaste, escrito mal, usaste la, seguramente. usaste la línea esta para imprimir? Esa que está resaltada ahí. Sí, sí, Hay mal algo en algún valor ahí. A ver, ahora lo vamos a ver. sí. Ok. ¿Los demás cómo anduvieron? Bueno, a ver. Vamos a plantear el ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dice? Tenemos que crear una matriz de 5 por n pidiendo n al usuario, ¿sí? En este caso vamos a cargarlo directamente en una variable que se llama columnas. Entonces, ¿cómo tendríamos que crear la matriz? Le vamos a llamar matriz igual que la vez anterior. Y en este caso tenemos que tener 5 filas por columnas, ¿sí? En realidad no es así. Estoy mezclando la declaración con la inicialización. ¿Sí? Una matriz y esto es igual a new int de 5 por columnas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces ahí ya estamos creando una matriz con un tamaño cualquiera, indicado por el usuario, ¿sí? De 5 por el tamaño que el usuario diga. ¿Cómo se recorre esa matriz? De la misma forma que se recorren todas las matrices, ¿sí? Recorremos por fila. Esto en lugar de ponerle columnas, le voy a poner n para no confundirlo con el columnas que tengo en el recorrido, ¿sí? Pero esto puede ser cualquier variable. ¿Estamos? Perfecto. Recorremos la matriz de la misma forma que la recorrimos recién, ¿sí? Hacemos dos for. Un for va para la cantidad de filas, el otro for va para el elemento 0, la cantidad de columnas. Y a continuación, ¿qué es lo que tenemos que cargar? Ahora no tenemos que cargar un valor calculado de esta forma. Esto dice que tenemos que cargar un valor generado al azar, un valor aleatorio. Para eso les hice yo generar este método que está acá arriba, que se llama generar num aleatorio. ¿Está? ¿De cuánto? ¿De qué valores? A ver, vamos a ver. Genera num aleatorio. Y le vamos a decir que queremos generarlo ¿de qué manera? ¿Qué sé yo? Entre 10 y 20, ¿les parece? Sí. Para que estoy viendo que no me está dejando asignar. Ah, lo que pasa es que estoy en un método static. Bueno, a ver. Pónganle static directamente, porque si no, no va a funcionar. Estoy en el main, que es un método particular. ¿Sí? Si alguno lo hizo, eso me quiere decir que no les funcionó. Me están verseando, porque no les tendría que haber funcionado tal como yo se los copié. Bueno, a ver. Teóricamente con esto yo estoy creando una matriz de 5 por n y cargándole números aleatorios entre 10 y 20 a cada uno de los elementos. ¿Sí? A continuación de decir que tenemos que mostrarla. El mostrarlo ya lo habíamos hecho recién y esta matriz se muestra exactamente igual que la otra. ¿Sí? Así que no hay demasiada diferencia. Vamos a probar.
Escriba el número de columnas. Vamos a ponerle 5. Vamos a hacer una matriz primero de 5 por 5. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Por lo que yo veo, parecería haber funcionado bien. Vamos a probar de 5 por 3. Sí, señor. Anduvo bien. Todos los valores son entre 10 y 20. Me parecería que sí. ¿Qué pasa si ahora cambiamos y ponemos valores entre 50 y vamos a hacer una cosa media rara? 50 y 53. Y le vamos a decir que queremos una matriz de 5 por 10. A ver, por lo que veo, hay valores de 50, hay valores de 51, 52, 53. No veo ninguno más alto que 53, no veo ninguno más bajo que 50, así que podríamos decir que está funcionando. ¿Sí? Sí, Vamos por partes ahora. ¿Quién lo planteó igual al ejercicio? Esta es la resolución del ejercicio. Yo intentaba hacer funcionar todavía el otro y como que me daba error, y supongo que era por lo que yo puse eso, lo primero, eso de que dijo que estaba mal. Entonces, creo que no entendía que era que Bueno, estaba mal. a ver, eso se soluciona simplemente poniéndole static acá para que el método sea estático, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método main de esta clase, que es un método particular, es estático. Entonces, desde un método estático solamente se pueden llamar a métodos estáticos. ¿Estamos? Pero amén de eso, no le den bolilla, simplemente limítense a copiarlo así como está. ¿Sí? El resto del código estaba bien, nada más que entre public y entero hay que agregarle static. ¿Sí? ¿Lo hicieron funcionar así en esas condiciones? No. Bueno, ahora tenemos que saber por qué no funcionó. A ver, ¿me quieren explicar? ¿Quieren compartir la pantalla y vemos en pantalla qué es lo que puede estar pasando? La idea es que lo hagan funcionar porque si no, nos vamos del teórico solamente con teoría y sin práctica. Yo puse mal el for y por eso no salió. Pero ya, ahí sí, ya capté. Bueno, Gracias. eso es bueno, que encuentren solos los errores y los corrijan. ¿Quién más no lo pudo hacer funcionar? A ver, yo a ver. Porque, como le digo, todavía estaba intentando hacer funcionar el anterior que hizo usted y no me lo tomaba, no sé qué puso mal. A ver, te escucho muy, muy cortado. Uy, es que me anda muy mal el internet, no sé si me escucha bien. Sí, ¿querés ¿Ahí me que te escucha? dé los derechos? Ahí está un poquito mejor. ¿Querés que te dé los derechos para que compartas la pantalla y vemos qué es lo que puede estar pasando? Bueno, A ver, dame un pero lo cacho. que le decía, yo estaba intentando todavía hacer funcionar el anterior y no sé por qué me da como que está mal. A ver, vamos a ver, dame un segundo que te busco, Florencia. Vamos a darle derechos de co-host. Perfecto. Yo voy a sacar la pantalla compartida mía y vos tendrías que poder compartir la tuya. Si vos compartís la tuya, yo la puedo ver y podemos ir viendo qué es lo que pasa. Estoy compartiendo, no sé, no sé cómo se hace. A Hay un ver, botoncito compartir abajo que pantalla. dice Share Screen, un Ah, ahí lo vi, ahí lo botoncito vi, ahí lo vi, ahí lo verde. vi. Sí, Ahí te pregunta que qué querés compartir, le marcas la pantalla del NetBeans y ahí algo está apareciendo. A ver. ahí se ve. Sí, señor. A ver, déjame ver. Déjame ver. A ver, para que borre esto, para que se Sí, vea todo primero y junto. principal, pusiste mal el método. A ver, fíjate que tenés el método public generar número aleatorio dentro del main. Ese método tiene que Claro, estar está mal afuera del eso. main. Claro, Ah, sí. ¿Y dónde tiene que estar? a la misma altura que el main. O sea, córtalo completo hasta abajo, hasta la llave que ves abajo. Sí. Ahí, así. Ahí, córtalo y pégalo arriba de donde dice params, por ejemplo. Perdón, ¿dónde, profe? Acá, acá. Exactamente, ahí arriba, a ese nivel.
No, pero está. pero no Sí, adentro sí, del sí, sí, sí. comentario. Eso. Bórrate ese y bórrate el asterisco param, todo lo que tiene hasta el fondo. ¿Tú también? Perfecto, sí, dale. Bueno, ahí ese método está bien colocado. A ver, vamos abajo y próbalo. Así ¿Lo como está. pruebo? Sí, dale. 1/t. A ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a la rutina que te muestra. A ver, baja un poquito en el código. Está mal la presentación, digamos. Claro. ¿Por qué está mal la presentación? Buena pregunta. ¿Por qué está mal la presentación? No veo por qué está mal la presentación. Yo esto lo vi que usted lo había puesto al revés. O sea, como que Sí, es la barra al revés. Sí, que ¿Cómo se ya sé por qué. pone? A ver, en mi teclado está arriba a la izquierda, donde están algunos caracteres especiales. Ah, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Se pone con el alt? Está. A ver ahora. Exacto, proba. Ahora tiene que No lo salir bien. encontraba. Ahora Ahí sale va. bien. Ahí Perfecto. está, ahora Lo que sí. pasa es que la barra invertida, digamos, la barra izquierda que se llama, que es esa, son caracteres especiales. Entonces no lo toma como un carácter imprimir. La barra T es el tab, el tabulador. Entonces le agrega Claro, 4 espacios. Si vos le pones la otra barra y T, considera que es un carácter común y corriente, por eso lo ponía a continuación. claro, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, Bueno, ese entonces es está. el ejercicio anterior. Y la versión vieja del ejercicio anterior. No, es la versión nueva. Claro, o sea, me quedaba hacer el nuevo, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, Entonces, porque primero digo, bueno, primero intento hacer funcionar este, pero si no me funciona este, no me va a salir el otro. mira, para hacer el Bueno, ahora ejercicio nuevo, digamos, si querés, ahí lo que tendrías que hacer es comentar a donde tenés el int corchete corchete, acá arriba. Ah, por cierto, acá, vos no estás viendo mi mouse. Yo estoy meta a no, señalarte con el mouse en mi pantalla. no Estoy veo. quemado ya hasta ahora. En la Sí, línea de arriba, de esa donde estás parada ahora, sí. O sea, acá donde estoy yo, ahora, acá, sí, pero justo la línea anterior, subí una fila. en esta, No, no, simple, la acá, línea en blanco ahí. es esa, ahí nomás. Ahí hace barra asterisco para abrir un comentario. Bueno, Perfecto. Y ahora baja hasta la misma altura, ¿ves dónde está la llave de abajo? Y después de esa llave, le pones acá, ahí dale un enter. A la altura de la llave, ándate. ahí sería, creo. No, más arriba, más arriba. Ahí. Ahí, Ahí dale tab. El pongo lo tabulador. mismo. Las dos flechitas que tenés, una para la izquierda, una para la derecha, en Ah, el teclado a la mano izquierda. sí, ahí Ahí. puse. ¿Ves que se pone derecho? Bueno, ahí Sí, ponele asterisco barra. Entonces ahí cerrás el comentario. Y todo el código que está escrito ahí queda comentado, pero te queda el código. Entonces, sí, me queda perdido. Sí, abajo de ese, haces el siguiente ejercicio, digamos. bueno, Igual, cuando lo termines a ese, lo comentas entero. Entonces te van quedando todas las referencias. claro. Bueno, ¿Sí? Lo escribís, lo bueno. probas, si funciona, lo comentas y haces otro. Y hago otro, y así, ¿Sí? sucesivamente. Ojo que ahí tenés una llave de más. Fíjate en la ¿Dónde línea, está? en la línea Esta. 41, esa llave está de más. Listo. Y esta también. Esa también. Perfecto. Bueno, Eso pasa porque ha quedado de alguna generación sí. anterior. Bueno, ¿Sí? eh, sí, dejo de compartir pantalla. Bueno, dale. Bueno, gracias, profe, por la ayuda. Perfecto, no hay problema. Les voy a dejar planteado uno ahora. Voy a comentar este porque después se los voy a mandar. Se los voy a dejar planteado. Y la idea es que este lo resuelvan ustedes solos. ¿Sí? Háganlo solos durante la semana. Ya les paso exactamente cómo es. A ver. Este tiene varios puntos.
A ver, vamos a acomodar un poco todo esto. ¿Sí? A ver, tenemos que crear una matriz de 4x4. ¿Sí? En este caso es fácil. ¿Vamos? O sea, el tamaño de la matriz es fija. ¿Sí? ¿Qué es lo que Profe, vamos a hacer? Sí. no se está viendo nada. Ah, cierto que yo dejé de compartir la pantalla. Perdón, ahí la comparto. No, si yo les digo que si ya estoy chao, estoy chao. Ahí está, ahí se ve Estamos algo. todos cansados. Sí, Bueno, para eso Sí. les tiro ahora con una bomba atómica y nos vamos todos a comer, nos vamos a dar. A ver, el primer punto. Hay que crear una matriz de 4x4 de números enteros inicialmente vacía. ¿Sí? En ese caso está fácil. Ahora la matriz se puede hacer de 4x4. ¿Está? Nada de matrices con tamaños variables ni ninguna cosa rara. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Rellenamos toda la matriz de números usando el método de los números aleatorios. El método que usamos recién. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tenemos que rellenarlo igual. Acá hay mucho código que pueden hasta copiar y pegar. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación tenemos que pedirle al usuario un número de fila y sumar todos los valores que hay en esa fila y mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. O sea, una vez que la matriz está llena con números, yo les diría acá que la impriman para que después puedan probar. Mostrarla por pantalla para que después puedan hacer una prueba. Se le pregunta al usuario qué fila quiere obtener la suma. Con el escáner le preguntan al usuario cuál es el número y que el tipo lo decida. ¿Sí? A continuación van a recorrer esa fila y a sumar, acumular todos los valores que tengan ahí. ¿Sí? Y mostrar el resultado. Se le va a volver a pedir un valor al usuario que va a ser una columna. ¿Sí? Y se van a sumar todos los valores de la columna y se le va a mostrar un resultado. ¿Sí? Se va a sumar la diagonal principal. ¿Sí? Y se va a sumar la diagonal inversa. Se van a mostrar estos dos valores por pantalla. ¿Sí? Todos los valores que se sumen y se calculen se tienen que mostrar. A continuación, la media de todos los valores de la matriz. Les pongo un ejemplito, a ver. Ah, no puedo capturar esto, déjame ver cómo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Para que entiendan qué es lo que les estoy pidiendo. La diagonal principal es 1 más 5 más 9. ¿Lo ven? ¿Sí Sí, o no? profe. Y la sí. diagonal inversa es igual a 7 más 5 más 3. ¿Sí? Esto por una matriz de 3x3. ¿Sí? Ustedes tienen una de 4x4, pero es igual. La diagonal principal arranca en el elemento 0, 0 y va en diagonal hasta el último que tengan en la última fila y la última columna. Y la diagonal inversa arranca en el primer elemento de la última fila, ¿sí? Y va en esta dirección. ¿Sí? Se pide que ustedes sumen esos valores. En este ejemplo sería 15. Y en este caso tendrían que sumar los valores y da la casualidad de que son 15. ¿Sí? Pero en el caso de ustedes que van a hacer números al azar, va a sumar cualquier cosa. ¿Sí? La cuestión es que hagan el recorrido y lo sumen. Y la último punto es el valor medio de la matriz. Acuérdense cómo se calcula un promedio. El promedio es la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores.
¿Sí? ¿Se entiende lo que se pide? O sea, sobre la misma matriz hay que hacer unas cuantas cosas. Ya si pueden hacer eso, ya me doy por satisfecho de que manejan bien las matrices y seguimos con otras cosas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? Si no hay dudas, ni consultas, ni aclaraciones, aprovechen si quieren hacer consultas sobre el trabajo práctico, pero el trabajo práctico es simplemente cargar valores en una matriz que ni siquiera es bidimensional, es una matriz unidimensional. Así que si pueden hacer este ejercicio, pueden hacer el práctico sin problema. Estos ejercicios son más complicados. ¿Sí? Si mal no recuerdo, creo que les pedía cargar en una matriz la cantidad de pesos de todas las cargas. También les pedía cargar en una matriz las longitudes de los tramos de la ruta y creo que les pedía hacer algunos cálculos ahí, el peso promedio de las cargas y la distancia promedio recorrida, una cosa así. ¿Sí? Reitero, si pueden hacer este ejercicio, pueden hacer el trabajo práctico sin problemas. Profe, una duda. Dale. Para que se sumen ahí los elementos de la diagonal principal, yo tengo que poner un if. Por ejemplo, si la columna y la fila son iguales, que se sumen. No, no te hace falta. Eso tenés que hacerlo con el for. ¿Por qué? Tenés que hacerlo con el for y viendo cómo vas a recorrer. ¿Sí? A ver, te muestro un ejemplo acá. Después lo escribís vos, pero, por ejemplo, ¿cuál es el primer elemento que tenés que visitar para la diagonal principal? El 0, 0. 0, 0, sí. ¿Sí? ¿Cuál es el que sigue? El 1, 1. El 1, 1. ¿Sí? Fíjate el detalle. ¿Cuál es el otro? El 2, 2. El 2, 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjate que si vos haces un for, como tenés una matriz cuadrada que vaya de 0 hasta el máximo, simplemente le decís, a ver, levántame el valor que está en XX, siendo X el valor, el contador del for, ¿no es cierto? Si vos haces Sí. for X igual a 0, como están redactados todos los for, simplemente en lugar de necesitar dos for, fíjate que vas a necesitar uno solo. ¿Por qué? Porque la fila y la columna coinciden. Cuando vos estés en el 0, le decís dame el de la fila y columna que tengan el mismo valor. O sea, el 0, 0. Después dame el 1, 1. Después dame el 2, 2. Después dame el 3, 3. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? La diagonal Sí. principal es relativamente fácil. ¿Sí? La diagonal inversa es un poquito más complicada. ¿Por qué? ¿Cuál es la fila? En este caso, 2, la fila 2. ¿Y la columna? 0. 0. Después, ¿qué sigue? Bueno, en este caso te va a seguir Fila la 1 1, 1. Ujú. Y en el otro caso, La 0, 3. No, 0, 2. 0, 2. ¿Está? Bueno, fíjate un detalle. Fíjate que acá el primer índice va bajando. ¿Sí? Y el Sí. segundo índice va subiendo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Esto tenés dos formas de hacerlo. Una forma es calculando el segundo índice, que hay que hacer una fórmula parecida a la que hicimos en el ejercicio. Hay que calcular ahí cómo se calcula en base al primer índice el segundo. ¿Sí? Yo te diría que eso es un poco más complicado y requiere un poco más de cancha a la hora de programar, así que no te compliques. Pero tranquilamente podés hacer dos for, donde en un for, que es el de las filas, acuérdate que es el primero que se hacía, vos en lugar de empezar en 0, empezás en la fila máxima, o sea, en el length. Claro. ¿Sí? Sí. Length menos 1. ¿Por qué? Porque length te va a decir 3 y tu máxima fila es la 2. ¿Está? ¿Y hacia Sí. dónde vas a ir? Vas a ir hacia el 0. Con lo cual, en lugar de poner más en el for acá, Pongo menos. vas a tener que poner menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a arrancar en la fila 2, vas a restarle 1, te vas a la 1, vas a restarle 1, te vas a la 0,
y como tu condición de corte es que sea mayor o igual a 0, cuando sea 0, cuando sea menos 1, digamos que le restes uno más, vas a cancelar. ¿Sí? Así recorres las filas en orden inverso. 2, 1, 0 y cortas. ¿Estamos? Sí, profe. Fíjate que el Gracias. otro índice es el normal. O sea, las columnas las recorres como las tenés que recorrer. De 0 al length de la matriz. 0, 1, 2 y así sucesivamente. Claro, ese sí, igual que lo que vimos antes. Ese es exactamente igual que el anterior. Entonces vos vas a tener un índice que va a ir bajando y otro índice que va subiendo. Si vos te fijas, el índice que va bajando es este, que hace así. Y el índice que va subiendo es el de la columna, que va hacia la derecha, como en el otro caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Si quieren, después les busco la forma de calcular el segundo índice en base al primero para tener un solo for. Es una fórmula un poquito más complicada que esto, pero nada más. Para lo único que sirve es por la curiosidad de decir que no te hacen falta dos for. Con uno solo también se resuelve. ¿Sí? Pero no será ahora. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no hay más, los que estén desocupados, vayan yendo tranquilos. Bueno, profe, chau, que ande bien. Bárbaro, nos Muchas vemos la gracias clase por que viene. todo. Chao, profe. Chao. Chau, Nos chau, vemos. hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.